Vamos a comenzar con un compañero venezolano, quien es licenciado en Educación, egresado de esta universidad, con maestría en Tecnología Educativa en México, es doctor en Ciencia de la Educación, egresado de esta universidad, es docente en el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente, es el coordinador de la Comunidad de Filosofía y Sociopolítica en el doctorado en Ciencia de la Educación de la universidad. Queremos darle la bienvenida al doctor profesor Darwin Domínguez, quien nos va a abordar para una concepción crítica y reguladora del trabajo en los niños, niñas y adolescentes. Adelante, profesor. Gracias, Francisco. Quiero comenzar. Me saludo a los protagonistas y las protagonistas de estas jornadas, que son las niñas y los niños, adolescentes, trabajadores. Son los protagonistas. Por ahí ese es el saludo por el que quería comenzar. Quiero también particularizar algunos saludos. Quería saludar e invito a los que estaban sentados, a Francesco, a Eliani, ahí creo que estaba Joanny, falta William, bueno, está Gianni, está Alejandro, está Esmeralda es de la Sierra Peruana. Yo voy a dedicar esta exposición a mi nieta, Daniela Esmeralda, no, Esmeralda es ella, mi nieta es Almendra, mi nieta es Daniela Almendra Domínguez Hernández, y le quería dedicar esto porque mi nieta nació en Lima, peruana, hace 4 años, una bebé. Quería también particularizar los saludos a la comunidad de investigación en la cual yo participo, que no es, como dijo Francisco, coordinador para las cosas que hay que hacer aquí, que exigen que haya un coordinador, pero en realidad ahí todos somos coordinadores. Están aquí presentes Annie, Nancy, que estaba de cumpleaños ayer, y Bárbara, José Hirálico, mi amada Vicky Matas Hernández. Y finalmente, así de los saludos que no puedo hacerlos a todos, pero entonces quería también particularizar este saludo a la compañera Vanessa y el compañero Raúl. Ellos vienen de España y ellos administran. Ellos administran Voces en Lucha, que lo pueden seguir a partir de hoy a través de la web y de YouTube. Voces en Lucha. Bueno, yo traigo como siempre, una chuleta, pero las chuletas son líneas nada más para no olvidar los temas. Aquí tengo 9 líneas. Pero quería comenzar, sobre todo pensando en las invitadas e invitados que nos visitan, internacionales, que han venido a Venezuela. Venezuela, el nombre Venezuela es de la lengua añú, ese es un subsistema de una familia de los arahuacas, la arahuaca se llama la familia, y hay en la cuenca del lago de Maracaibo, en el idioma de origen Maracaibo, hay 5 subsistemas. En el norte están los añú, en la península de la Guajira
están los Guayú, en la sierra, hacia el lado oeste en la cuenca, están los Barí, y en la costa oriental están los Caquetíos. Son 5. Bueno, y en el sur hay otro subsistema. Pero como los Añú están en el norte, sobre todo en una sigla, una de las más importantes es Toa, los Añú, cuando en el año 1499 llegó una expedición de invasores de España, de Europa, encabezada por Américo Vespucio, y hay otras personas también en esa invasión. Los Añú, por supuesto, hicieron resistencia a la invasión, bueno, pero finalmente se materializó, pues, y con ello el genocidio que hemos conocido y el despojo en el Abya Yala. Entonces, uno de los tipos que venía aquí entre los invasores escribió algo que lo pueden conseguir en el archivo de Indias en Sevilla. Puedo dar el nombre. Yo en realidad lo saqué de un libro de un compañero que nació en Francia, pero conocido en Venezuela como el hermano Nectario María. Y él tiene un libro, Geografía de Venezuela, también lo pueden conseguir, y si no, yo se los puedo enviar digitalizado. Y en él estuvo en el archivo de Sevilla, el hermano Nectario, y ahí entonces hay un texto que recogió del archivo de India, donde uno de los invasores dejó un testimonio que data de esa época, de finales del siglo XV, donde ellos dicen, o mejor, le copié del libro del padre Nectario, que está en Geografía de Venezuela. Dice así, no voy a leer todo el texto, pero lo pueden después conseguir en el libro. Peña que se llena encima de la con doble N. Esto es castellano antiguo, estoy hablando del siglo XV, 1499. Y encima de la está un lugar que se llama Venezuela. Aquí tengo que aclarar porque en las lenguas de los arawak y en general en las lenguas no hay el fonema B, ese B, es B, labio con diente, labidental. Ni hay tampoco B, labio con labio, labial. Eso no existe en la lengua. Entonces, los Añú no podían decir Venezuela. Entonces, los Añú llamaban Huene, los Añú lo llamaban Huene, porque los Guayú llamaban Mena, y los Caquetíos en la costa oriental llamaban Mene. Allá donde está Mene Grande, en la costa oriental del lago, es Mene. Pero los Guayú que estaban en el norte era Huene. Y Ciuela es encima de, porque donde el lago de Maracaibo termina y comienza el golfo que hoy llamamos el Golfo de Venezuela, es decir, esa separación entre el lago y el mar, el Golfo, tiene una barrera de petróleo o asfalto, que hay que tener, los navegantes tienen que tener mucho cuidado, porque si ahí entraba un barco y no sabía eso, se encallaba. Entonces, encima de esa barra de asfalto, los Añú construían sus viviendas. Eran estacas sobre el agua, por eso los llamaban Añú. Significa eso, pueblo de agua, porque vivían en palafito. Entonces, la palabra Venezuela significa encima
encima del Güene, de esa barra. Eso es lo que significa Venezuela. Porque la dominación, porque de esto se trata estas jornadas, que dice una mirada descolonial o decolonial. En la colonización que recibimos, nos echaron el cuento en primaria, en secundaria, en la universidad, y todavía hoy la gente habla de ese cuento, y lo he escuchado recientemente en la televisión, que Venezuela es porque Américo Vespucio, como era italiano, y entonces cuando vio allí, en la isla Toa y ahí en las costas a los Añudos, en esos palafitos, se les pareció a Venecia. Pero entonces no le podía decir Venecia, había que decirle según la falacia que nos metieron desde niños, que entonces era como Venezuela, que es una mentira que no tiene ninguna forma de argumentarla, porque el sufijo suela no es ningún diminutivo. Si fuese un diminutivo fuese Venecita. O sea, como si usted le dice a una mujer, el diminutivo de mujer, mujercita, o a un doctor, como el médico que está, Francisco, que nos está moderando, doctorcito. Pero no es Venezuela, no es Venecita, sino Venezuela, que es un sufijo ignominioso. Es decir, cuando usted le dice en lugar de mujer, mujerzuela, o en lugar de doctor, doctorcito, o en lugar de Venecia, Venezuela. ¿Entienden el problema de la descolonización? Esto en realidad posiblemente algunos y algunas de ustedes ya lo sabían. Yo me tengo así como destinatario de este comentario a los compañeros que nos visitan, de dónde viene el nombre Venezuela. Y es bien, tengo que estar pendiente porque me van a avisar cuando no puedo para excederme de los 45 minutos. Entonces, como yo sé que no me puedo exceder y además estoy de acuerdo con eso, yo les voy a decir de entrada los temas que anoté esta mañana, porque yo tengo muchos meses preparando esta intervención para ustedes, pero yo todavía anoche, cuando nos reunimos con Jan, con Francisco, con William, con Esmeralda, nos encontramos para recibirlos, yo no tenía esto lo hice esta mañana cuando me levanté, y decir, ¿qué es lo que voy a hablar? Yo no sabía que iba a hablar, o sea, pero no es que es algo improvisado. Entonces yo hice, bueno, voy a poner una lista, yo no sé hasta donde me alcancen los 45 minutos, pero quiero que tengan la lista de la chuleta. Son palabras nada más. Descolonial, infancias, educación, trabajo. Bueno, hay otras que ya no van a estar aquí en el cartel, pero se las leo, entonces lo que tengo aquí anotado en la chuleta: cultura, conocimiento, existente. Por cierto, es porque no quiero utilizar esos lenguajes así que vienen del griego. Yo pude haber dicho en lugar de existente y conocimiento, ontoepisteme. Pero no voy a usar esa palabra, pero digo que así la van a encontrar ustedes en la literatura. Onto es en griego el participio presente de existir, o sea, onto lo que significa es existente. Entonces yo no quiero decir onto, quiero decir existente. Y conocimiento es lo que en griego es episteme, pero yo no quiero decir episteme, entonces digo, voy a hablar de existente y de conocimiento. Sujeto, dignidad, yo creo que esas son las 9 líneas que tengo. Voy a comenzar con el primer punto. Hay una colonización que nosotros conocemos, que es la colonización administrativa. O sea, cuando los invasores llegan a la Via Yala, nos colonizan administrativamente. Nosotros dependemos de la administración del Reino de España. Entonces, eso es una cosa administrativa. Pero de esa no es de la descolonización que queremos aludir con esta jornada, sino que nos referimos no a la colonización administrativa, sino a la colonización del conocimiento. O sea, lo que tenemos es colonizado
el conocimiento. Nosotras y nosotros no pensamos como Aviala, como América Latina y el Caribe, como la patria grande, como Venezuela. Pensamos como europeos, o peor, como estadounidenses. Entonces, la descolonización exige, para un punto que espero que lo aborde en su conferencia el compañero Jan, porque anoche ya intercambiaba algo al respecto, pero él seguramente tiene más sabiduría que yo para exponerlo. Yo le decía a Jan anoche del budismo Zen. Entonces, en el budismo Zen plantea que hay que vaciar el cántaro, vaciar el cántaro y volverlo a llenar. Pero de eso se trata la descolonización. Es decir, son dos momentos. Hay un momento desconstructivo, tenemos que vaciar esa subjetividad que nos han impuesto, que seguimos pensando como europeos, como modernos coloniales, como estadounidenses, y una vez vaciado esa subjetividad comunitaria impuesta, construir, crear una nueva subjetividad crítica, liberadora. De eso se trata entonces estas jornadas de investigación. Quiero solamente, también en la chuletica son los títulos, no tengo tiempo para explicarlo, en algunas dimensiones importantes que tengamos presente cuál conocimiento tenemos colonizado, porque es en todo, no es en una u otra área, en todo. Pero voy a nombrar algunos que quería destacar con ustedes. En la educación, en el trabajo, en la economía. Dos cosas importantes que es importante que lo tengamos presente en esta jornada de investigación durante estos 3 días. El adultocentrismo. Es decir, la edad moderna colonial, que se inicia justamente en 1492 con la invasión, hasta el presente, tiene ese pensamiento moderno colonial, tiene unas lógicas y principios organizadores que nos los han metido durante 500 años, pues entonces no es que es así tan fácil la decolonización. Entonces, una de esas lógicas es el adultocentrismo. No va a haber tiempo para explicarlo, pero aunque esta conferencia no está escrita, yo me comprometo a escribirla y hacérselas llegar a ustedes después explicándola. Ahorita no hay tiempo, 45 minutos nos permite explicar eso. Quería solamente hablar del adultocentrismo y del patriarcalismo. Entonces, esos son puntos que... El racismo. Antes de la invasión no había racismo. En la historia, en los procesos, en el periodo de Mesoamérica, de los aztecas, de los mayas, de los incas, en África, en el egipcio, en el sistema egipcio mesopotámico, en el persa helénico, después 800 años del Imperio Otomano, otro periodo de la historia, hasta llegar al moderno, no hay racismo. Los egipcios capturaban en Anatolia, que así se llama, hoy se llama Turquía, y esclavizaban a los catiritos, y ellos eran negros. Cleopatra era una negra, y los faraones eran, claro, ustedes dirán, bueno, Hollywood dice que esos son puros catiritos y Cleopatra una catirita ojos azules. No es. Pero ellos no se burlaban así de los catiritos, pero no había racismo. El racismo es algo propio del pensamiento moderno colonial de este periodo que está en su ocaso. Cuando yo digo el paso es que está terminando, pero no en sentido de la cronología humana, no es que va a terminar, bueno, el año que viene, pero no, sino en sentido histórico. No lo vamos a ver, lo verán seguramente nuestros nietos
pueden faltar 50 años, un siglo, yo no sé, eso no sabemos. Entonces, quería hablar de eso. Otros importantes, el eurocentrismo, el occidentalismo, el tecnologicismo, el cientificismo, el estaticismo, el dualismo. Bueno, a eso nos referimos con la decolonización. En la educación, este tema es muy importante porque además aquí estamos invitados pues, de la universidad y estamos en el área de la educación. Entonces es muy importante el tema del, voy a decirlo más que en sustantivo, en el verbo, para que no usemos, porque hasta el uso de los sustantivos en lugar de los verbos es algo impuesto en las lógicas y principios organizadores de la dominación. Y entonces, ¿cómo irnos acostumbrando a hablar en términos verbales y no de sustantivos? La práctica. Entonces, en vez de decir la educación a un sustantivo, vamos a decir el educar. Entonces, en las lógicas y principios organizadores de la dominación del pensamiento moderno colonial, nos han impuesto que el educar es entregar información, es entregar datos. El educar es entregar conocimientos. Educar es entregar nociones operacionales. Y nosotras y nosotros, pensando como patria grande, como América Latina y el Caribe, no pensando como europeos o estadounidenses, decimos que no. Que lo que nosotras y nosotros queremos es, en el educar, es que surja en ese proceso de enseñanza-aprendizaje personas que se respeten a sí mismas y que puedan colaborar, que se respeten, que puedan aprender, el verbo aprender, aprendan a hacer cualquier cosa en la realización del vivir. Es otra lógica, es otra concepción, es otro principio distinto al que nos han impuesto. Pero esto es también largo y lo voy a dejar solamente así como anunciando. Esta intervención no tiene propósitos doctrinarios o como que yo estoy expresando verdades. Yo lo que estoy es comunicando argumentos, pero no verdades. Argumentos que de parte de ustedes en estos 3 días yo estaría muy agradecido de recibir argumentos contrarios que los rebatan, para escucharlos. Y si ustedes encuentran en estos días argumentos que rebatan los argumentos que yo estoy exponiendo, yo los pensaré. Y a lo mejor en algunos, en los que ustedes me presenten argumentos convincentes, yo cambio estos argumentos que estoy planteando. O sea, no vean esto más bien como interrogantes, como para conversar en este inicio, en esta introducción de esta jornada de investigación. Entonces, voy a seguir aquí con la chuleta. Ya hablé de un poco de... bueno, el trabajo. Esto también es complejo. Yo propongo, invito a pensar por lo menos 3 tipos de trabajo, si lo queremos llamar trabajo. También podemos de haceres. El trabajo es un hacer. Bueno, pero yo lo voy a llamar trabajo porque así está el enunciado de esta jornada. Hay primero un trabajo asalariado, que solamente está en el sistema del capital. No es que aparezca por primera vez en el capital. Hace 5.000 años ya puede haber habido salarios en Egipto, por ejemplo. Cuando yo digo que es en el capital, es porque en el sistema del capital el trabajo asalariado es hegemónico. Eso es muy importante para no entrar así como en un maniqueísmo. No. Entonces es el trabajo hegemónico, el modo de trabajo que tiene la hegemonía en el sistema del capital,
que es solo la dimensión de este sistema moderno colonial que tiene dimensiones políticas, cosmogónicas, etc. Entonces, es a nivel del pensamiento moderno colonial, el hegemónico, el trabajo hegemónico es el trabajo asalariado. Y ese trabajo asalariado nosotros luchamos por erradicarlo como trabajo hegemónico. Esa es nuestra lucha. Y yo quería leerle, este es el volumen 3 del Capital, y entonces esta mañana, cuando estaba organizando el trabajo, elegí aquí. El Capital tiene como 3 volúmenes. El que editó, el que publicó Marx es el 1, pero después hubo el 2 y el 3. Este es el 3. Advierto eso para decirles que aquí, cuando Marx está hablando del trabajo, ya no está hablando del trabajo asalariado, porque para eso es el volumen 1 y el volumen 2. Fíjense que estoy casi terminando el volumen 3, y en la página de este, que es del Fondo de Cultura Económica, yo tengo varias versiones del Capital en otras editoriales, pero esta es una de las más viejas que tengo. Creo que lo compré tal vez a finales de los 60 o comienzos de los 70. Es muy viejo, ni siquiera es la mejor redacción, pero se la voy a leer tal como estoy aquí. Voy a leer, dice así: Marx, cito: el reino de la libertad solo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos. Continúo. El verdadero reino de la libertad, que sin embargo solo puede florecer tomando como base aquel reino de la necesidad, la condición fundamental para ello es la reducción de la jornada de trabajo. Página 759. El reino de la libertad es que no haya trabajo. Trabajo cero. Ese es el reino de la libertad. Uno lo puede pensar, que no haya trabajo. Es lógicamente pensable, pero no tiene realización empírica. Es imposible. Cuando algo es lógicamente pensable, pero no es realizable en la práctica, eso lo llamamos ya desde Kant postulado. Entonces, el reino de la libertad, que no haya trabajo, es un postulado, pero no es algo que tenga realización empírica, porque siempre hay trabajo impuesto por la necesidad. Luego hay unas obras que yo les propongo que lean. Yo ahorita ni siquiera les voy a leer porque ya el tiempo debe estar muy corto. Libros. André Gorz es un pensador francés que escribió mucho sobre este problema del trabajo, y es un autor que yo recomiendo. Él ya falleció, que consigan los libros. Yo les puedo enviar algunos digitalizados. André Gorz. Entonces André Gorz tiene, él habla del trabajo asalariado, por supuesto, pero ya una vez abolido el trabajo asalariado, abolido quiero decir que ya no es hegemónico, entonces queda un trabajo como el que plantea Marx, impuesto por la necesidad. Es impuesto. Por eso la expresión que utiliza Gorz es heterónomo, porque de fuera nos los impone. Es heterónomo, que es ese trabajo que nosotros tenemos que
hacer una vivienda para tener protección, hacer vestido, tenemos que hacer comida, tenemos que lavar, tenemos que limpiar. Bueno, ese trabajo no es que a nosotros nos gusta, porque es impuesto por la necesidad, pero tenemos que hacerlo para la vida, para poder garantizar la realización de la vida. Y hay otro trabajo que yo esta mañana yo no hallaba qué nombre poner. Bueno, el nombre que le pone Gore es autónomo, pero como quería evitar esos tecnicismos, gracias, como quería evitar esos tecnicismos, entonces yo decía, será trabajo, buscándole un nombre, ¿no? Y entonces, con la intervención de Vicky y después con la de Francisco, entonces se me prendió ahí sentado escuchándolo un bombillo, que es el trabajo, voy a decirlo como lo escuché, de la risa. De la risa. Entonces, porque me acordé de Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo Pérez Esquivel dice: el militante que no ríe, Adolfo Pérez Esquivel, el argentino, el militante que no ríe no es un militante, es un amargado. El que pierde la risa porque ha perdido la esperanza. Entonces, en esos términos, ese es el trabajo. Entonces, estas son, digamos, como categorías para las conversas que vamos a tener durante estos 3 días, para cuando hablemos del trabajo, en las lógicas modernos coloniales, es una lógica de la univocidad. Es decir, las cosas tienen, las palabras, los conceptos, un solo concepto, un solo significado. Nosotros desde otras lógicas decimos que no, ninguna palabra, ningún concepto es unívoco. Entonces, el trabajo no es algo unívoco, tiene distintos significados. Eso es lo que quisiera que tuviéramos presente. Después viene la parte cultural. Yo ahí no sé cómo explicárselas. Voy a ver si puedo poco, y aunque sea, si este es el último, aunque me falten 6 más, no importa. Yo voy a ponerle a estos lentes que yo tengo, con este marcador que tengo aquí a la mano, les voy a trazar unos cuadrantes, con permiso. No sé si los que están detrás a lo mejor no lo ven, pero yo sí lo veo. Yo aquí tengo unos cuadrantes. Unos cuadrantes aquí. Entonces, lo que yo voy a decir ahorita, voy a utilizar metáforas, pero yo lo que no quiero que nunca se les cometan el error de confundir la metáfora con la realidad. Yo los estaba viendo ustedes antes de estos cuadrantes de una manera, pero a todos los estoy viendo ahorita como si fueran 4, divididos en 4. Bueno, son unos lentes. Los estoy viendo a través de esos lentes. Lo que yo voy a hablar es de los lentes, de la metáfora, no de la realidad. Ustedes son la realidad, unívoca, o sea, indisoluble, única, pero con propósitos didácticos. Entonces, aquí hay un cuadrante, que tengo acá, superior. Hay 2 superiores y 2 inferiores, uno a la izquierda y uno a la derecha. Este es el de la derecha y este es el de la izquierda. Entonces, el cuadrante superior izquierdo, yo quiero verlos a ustedes ahorita en su dimensión corporal del cuerpo. Pero todas y todos, además del cuerpo, que yo puedo ver, puedo tocar, puedo escuchar, puedo oler, es decir, eso corporal. Además de eso, hay en el cuadrante superior izquierdo es mental.
o psíquico. Después le buscamos la palabra más adecuada. Y yo lo psíquico o lo mental, yo no lo puedo ver. O sea, no es accesible a través de los sentidos, no lo puedo leer, no lo puedo gustar. Solamente pudiera interpretarlo. Y usted, esa parte psíquica, a través de la introspección, puede acceder, pero no a través de los sentidos. Eso es singular. Pero además de singular, sea corporal o sea psíquico, además de singular, hay una parte plural. Y lo plural también tiene una parte objetiva, como lo corporal, y una parte subjetiva, en este cuadrante que está aquí, subjetiva, que es intersubjetiva en realidad. Entonces, a la parte interobjetiva, que sería como la parte objetiva plural, es lo que entendemos por colectivo. Cada vez que utilicemos el término colectivo, nos estamos refiriendo a la interobjetividad. Somos aquí un colectivo. Yo lo puedo ver. Francisco, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, entonces déjeme que termine la idea, lo demás para otra ocasión. Pero para terminar esta idea, entonces lo objetivo, nosotros lo podemos ver, yo las puedo ver, que nosotros somos ahorita los participantes de estas jornadas, eso es colectivo. Pero la parte más importante, y con eso voy a cerrar, y con eso termino, es la parte, el cuadrante inferior izquierdo, este que está aquí, que es intersubjetivo. Eso es lo comunitario. Y entonces, a esa parte la queremos llamar, y espero que si están de acuerdo, la utilicemos entonces como la subjetividad comunitaria. Cuando hay otras palabras, yo pude haber dicho, por ejemplo, cultura, y es cultura, pero la cultura tiene más todavía significados, y entonces quería un término que fuese más preciso, digamos, que me aleje de cualquier confusión. Entonces, subjetividad comunitaria. Entonces, la subjetividad comunitaria, termino el concepto categorial, es lo que determina mi subjetividad singular. No es la subjetividad comunitaria no es una suma de subjetividades individuales, singulares, sino que la subjetividad comunitaria es la que determina la subjetividad, no la subjetividad a la intersubjetividad. Y cuando comencé de lo que estábamos hablando con vaciar el cántaro o con desconstruir la subjetividad comunitaria impuesta por la dominación, porque si no la deconstruimos, entonces no podemos llenar, o sea, no podemos crear una nueva subjetividad crítica y liberadora. Quedaron muchos puntos, pero ya no hay tiempo. Más bien agradezco la pista que me dieron. Muchas gracias.